la actualidad y las cosas nuevas sobre el síndrome de Brugada. Esto, hay que activar esto para pasar la diapo, lo paso de aquí, paso de acá. Tampoco pasa de aquí. A ver. Por favor. Perfecto, de aquí. Bueno, esta diapositiva la acabo de agregar porque hoy hablamos, y alguien preguntó, el cirujano me parece, y hablamos de por qué el tracto de salida del ventrículo derecho y sobre todo la zona del infundíbulo es tan proarritmogénica. No, ustedes, este es un desarrollo embrionario y muestra por qué esta zona, que se ve aquí, sí, es la más arritmogénica de todos los ventrículos. Y el secreto está en la embriología. Hay menos conexina 43 y menos densidad de canal de sodio. Esto explica por qué esta zona que está aquí en clarito es el centro de muchas cosas, no solo del síndrome de Brugada, de las arritmias ventriculares idiopáticas, de la del tracto de salida del ventrículo derecho, etc. A eso habíamos hablado hace un momento, por eso decidí agregar esa diapositiva. Bueno. ¿Sí? Ustedes saben que hay una relación entre lo que se celebra de Halloween, de Freddy Krueger y el síndrome de Brugada. ¿Sabían eso? ¿Alguien levante la mano si sabía eso? Nadie. Bueno, yo les cuento. Wes Craven, el director de Los Ángeles de cine, que hizo la película de Freddy Krueger y que ahora a fin de mes tiene de nuevo actualidad, ¿verdad?, con el Halloween y demás. Él leyó en un periódico de Los Ángeles que había aumentado mucho la incidencia, la prevalencia, de muerte súbita nocturna en jóvenes asiáticos que luego se relacionaría con el síndrome de Brugada. Y basado en eso, desarrolló la trama de la película posteriormente porque le parecía algo brutal que se duerman los jóvenes y mueran súbitamente en la noche. Bueno, ustedes saben que hay una leyenda en el sudeste asiático del Bongungu, del Pokuri en Japón, en Tailandia, el Lai Tai, perdón, donde mueren súbitamente en la noche los pacientes que luego se sabría que es con síndrome de Brugada. Todos ustedes saben las alteraciones electrocardiográficas, sobre todo cuando el B2 con el lomo del delfín, aleta de tiburón, es mayor que las otras dos, es un Brugada típico. Y si sabemos que los otros tipos no son diagnóstico de síndrome de Brugada, también que hay que hacer la electrocardiografía no solo en las posiciones estándar, sino también en posiciones superiores, y que esto es el diagnóstico. Hay pocas cosas que han cambiado, pero hay algunas novedades también muy recientes. Bueno, arritmia ventricular es muy rápida, como es un ventrículo estructuralmente normal y prácticamente sin retardo, las arritmias ventriculares tienen altísima frecuencia. También, bueno, saben que empezó esto con muy pocos pacientes, el año 86, ¿sí? Este es el primer paciente reportado. Luego en el año 92, la primera publicación por los hermanos Brugada, y hoy en día ya estamos hablando de la inteligencia artificial para el diagnóstico electrocardiográfico. Hay publicaciones muy recientes, esta tiene una semana, ¿sí?, donde, bueno, teniendo toda esta base armada con información del paciente de bloqueo de rama derecha, sin bloqueo de rama derecha, Brugada tipo 1, etcétera, y basado en esto, uno ahora puede decir
en grande base de datos de electrocardiograma cuáles son los seleccionados para posible diagnóstico del síndrome de Brugada. También que con el canal de sodio, bloqueantes canales de sodio tipo asmalina, uno puede magnificar esto de las alteraciones electrocardiográficas, aquí en este caso de dos hermanos, pero también es muy importante que hay muchos fenotipos. No todo es Brugada. Silvia Prori siempre decía, el bloqueo de rama derecha también existe, cuando esto fue el boom, y bueno, todo lo que impacte sobre el tracto de salida del cual hablábamos puede generar una fenocopia, o sea, un símil Brugada. Y vean, este caso es muy lindo, de una fenocopia. Fibrilación ventricular, electrocaracterístico, y lo que tenía aquí era un linfoma en el tracto salida ventrículo derecho. Cuando se le hizo quimioterapia y el linfoma retrogradó, el electro se normalizó. Entonces, como está aquí abajo, es el primer caso reportado de curación de un símil de Brugada con quimioterapia. Esto de la medicina da para todo. Bueno, canal de sodio, uno de los grandes responsables, el Brugada con el tema de la fiebre, por eso hay que prevenir muchísimo cuando empiezan a hacer temperatura los pacientes con Brugada, hay que hacer maniobras incluso de frío, etcétera, porque son muy vulnerables. Y también ya se sabe que los varones, ¿no es cierto?, tenemos mucho más riesgo de muerte súbita que las mujeres, y que también cuando son asintomáticos tienen mejor evolución que los pacientes que tienen síncope o muerte súbita. Pero esto siempre tiene trampa porque uno es asintomático hasta que deja de serlo, ¿verdad? Bueno, y que también los inducibles, esto hay discusión en las escuelas, ya se ha ido moderando un poco la discusión, pero el estudio electrofisiológico, esta es la única canalopatía donde el estudio electrofisiológico puede ser o servir para estratificar el riesgo. Bueno, esto es un poco el grupo de Piori y de los no Brugada, digamos, un poco consensuando de que la estimulación ventricular programada podía identificar a pacientes con mayor riesgo, hablando siempre de los asintomáticos. Y el grupo Brugada sí mostraba siempre la inducibilidad como un claro predictor o mostrando la vulnerabilidad de ese paciente con síndrome de Brugada. Bueno, arritmia ventricular rápida, terapias apropiadas por el desfibrilador. Y esto se está usando mucho, más que en Europa, en Estados Unidos. Cuando tienen un Brugada asintomático, a todos los pacientes le están poniendo un registrador de evento, ¿no? Un Holter implantable subcutáneo. Y en muchos de estos obtienen registros como este, ¿no? Esto es el patrón electrocardiográfico. No es un electro de superficie, pero ya se ve que está algo alterado. Y episodio de taquiarritmia ventricular muy rápida. Esto como que tranquiliza, sobre todo cuando el asintomático no es muy claro los síntomas que tiene, si ronca, hace apnea. Bueno, puede servir. Estamos hablando siempre del asintomático de bajo riesgo, ¿verdad? Este paciente obviamente va a desfibrilador. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, siempre hay cosas nuevas, ¿eh? Y en los últimos años se ha propuesto ablación en el síndrome de Brugada. Esto es algo que también llama muchísimo la atención, de decir, curar o cambiar una patología genética mediante ablación. Pero bueno, tiene algunas explicaciones. Quien empezó con esto en humanos, porque previamente los japoneses empezaron en animales a mostrar esto, Nademani, ¿sí?, empezó a mostrar que ablacionando, y hablamos nuevamente de esta zona del tracto salida ventrículo derecho que les mostré en la primera diapositiva, que es la zona más arritmogénica también en el Brugada, que hay menos canales de sodio y encima están alterados. Entonces aquí hay un enlentecimiento de la conducción, ¿sí? Y ese enlentecimiento de la conducción es el sustrato que hay que buscar cuando uno puede ablacionar en estos pacientes.
el gran trabajo de Papone y Josep Brugada, hicieron esta gran serie publicada en el 17, ¿no? Con pacientes que tenían tormenta eléctrica, eran todos pacientes graves que tenían desfibrilador, tormenta eléctrica e iban a ablación. Y realmente mostraron que esto podía servir. Ustedes vean acá en el navegador, ¿sí?, el sustrato eléctrico en el epicardio, esta zona que está aquí, que no está, que no es homogénea y demás, podía ser identificada, y más si uno le hacía flecainida. Aquí abajo está con flecainida, donde se manifiesta el ST mucho más grande, y la zona está ahí en morado, que es mucho más pronunciada. Bueno, el ir y ablacionar esa zona, ¿sí?, mostró, acá es por ejemplo con flecainida, un gran ST en esta serie de ablación, y acá los cambios, empieza la radiofrecuencia, vean ustedes cómo cambia el ST, se hace más mayor, más pronunciado mientras van aplicando radiofrecuencia, y luego de todas estas aplicaciones queda modificado, pero ya no con el patrón típico de Brugada. Y esto es el set de lesiones. Esto en realidad técnicamente no es muy complejo. Lo que se hace es un mapa endocárdico de todo el tracto de salida del ventrículo derecho, el infundíbulo, porque es difícil hacerlo del epicardio inicialmente porque no hay bordes, no hay barrera. Luego sobre ese se hace un epicárdico, se ve que no están las coronarias por ahí, se busca la zona de conducción lenta y se hace un barrido total de esa zona. ¿Ah? Bueno, y después de la ablación, nuevamente se puede probar o con asmalina o flecainida. En realidad el protocolo Papone y Brugada es hacer una estimulación ventricular programada, ver la inducibilidad antes y después de la ablación, y también bloqueante canal de sodio, puede ser asmalina o flecainida como acá, antes y después, y ver que no hay cambio. Bueno, en pacientes con tormenta eléctrica, muchos episodios y demás, en estas últimas guías de ventriculares, es una indicación 2A. O sea que no está tan prohibida, y en grupos que tienen experiencia, esto puede ser aplicable. ¿Qué hay de nuevo? Esto tiene 3 semanas, ¿sí? 3 semanas o 4 semanas. Se hizo un estudio randomizado de ablación, el BRAVE, esto en Estados Unidos. Y casi simultáneamente en Europa, otro randomizado para lo mismo, de Papone, donde muestran, ya no en pacientes con tormenta, sino si tenía un episodio con el desfibrilador, ya podía ingresar acá, ¿sí? Bueno, o sea, ir más allá. Y vean en los controles la probabilidad de padecer una fibrilación ventricular con choque apropiado. Todos estos pacientes tienen CDI, ¿verdad? Todos tienen CDI, van a ablación. Y casi en el mismo momento, vean ustedes la fecha, Papone, nuevamente un estudio randomizado, no muchos pacientes, estos son pocos pacientes, son 40, hay 40 pacientes, desfibrilador, ablación y desfibrilador solo, y vean ustedes el grupo de ablación libre de FB, con una diferencia muy marcada. Esto está marcando una tendencia que probablemente el futuro cercano, con un mega estudio, ya se pueda avalar la conducta de con 1 o 2 episodios en estos pacientes podrán ser llevados a ablación. Vean esta diapositiva muy linda de Papone. Toda esta zona que se ve aquí en morado es la zona de conducción lenta que muestra estos electrogramas. Es la zona target. Después de la ablación queda así, sin zona de conducción lenta. Todo esto es homogéneo. Aquí Brugada, aquí alteración del ST, pero ya no Brugada, ¿sí? En un paciente que tenía previamente terapia con el desfibrilador. Entonces vio una editorial de Arthur Wild sobre estos 2 estudios, publicado en Europace, donde Arthur Wild, créanme, es el holandés que es el genio de las canalopatías, pero él es muy conservador, entonces como que siempre estuvo en contra de la ablación el Brugada y discutía, y bueno, hay una cierta
componente de rivalidad, donde acepta que estos dos estudios están mostrando una cosa más sólida porque ya son randomizados y que puede generar un gran mega estudio para ver de que esto pueda ser aplicable. Eso es todo. Muchas gracias.